Comenzamos con una premisa esencial. La muerte no es únicamente la interrupción de funciones biológicas, sino el límite que estructura toda experiencia humana. No existiría identidad, memoria ni proyecto sin la certeza explícita o silenciosa de que somos finitos. Esta presentación explorará cómo distintas visiones culturales moldean la experiencia del morir, por qué la conciencia y la muerte forman una unidad inseparable, y cómo el proceso psicodélico, aplicado en contextos clínicos regulados, puede transformar el sufrimiento existencial en el enfermo terminal. No hablaremos de soluciones mágicas ni de promesas salvacionistas, sino de comprensión, acompañamiento y significado. Bienvenidos a Perspectiva Transpersonal. El objetivo central de esta exposición es analizar cómo la muerte y la conciencia se condicionan mutuamente y cómo ese vínculo adquiere relevancia clínica cuando una persona se enfrenta al final de la vida. También examinaremos el proceso psicodélico no como evasión, sino como herramienta terapéutica que permite resignificar la experiencia del morir. La intención no es idealizar ni generalizar. No todas las personas requieren y responden a este tipo de intervenciones. Lo que sí sabemos es que el sufrimiento existencial, como el miedo, la pérdida de control, la ruptura del sentido, puede ser tan incapacitante como el dolor físico, y allí se abre un campo posible de intervención. Hablar de muerte no incrementa el sufrimiento, lo organiza. Las creencias sobre la muerte impactan la forma en que a una persona solicita tratamientos, acepta límites terapéuticos o establece conversaciones pendientes con sus seres queridos. La ansiedad anticipatoria puede generar aislamiento, irritabilidad, desesperanza, sensación de carga y pérdida del sentido en sí. Cuando no se aborda, incluso los cuidados médicos más avanzados resultan insuficientes. Por eso, los cuidados paliativos no se limitan a manejar síntomas físicos, buscan aliviar el sufrimiento total, físico, emocional, social y espiritual. Entender la muerte como construcción cultural permite intervenir con mayor precisión, respeto y humanidad. Desarrollaremos 5 ejes conectados. Primero, revisaremos cómo distintas culturas significan la muerte y cómo esto moldea la vivencia del morir. Luego profundizaremos en la relación inseparable entre conciencia y finitud desde la perspectiva de ser ejido y la psicología transpersonal. Más adelante, analizaremos el proceso psicodélico aplicado en contexto clínico, sus fundamentos, alcances y límites. Presentaremos un caso que ilustra los cambios posibles en el sufrimiento existencial sin recurrir a idealizaciones. Finalmente, concluiremos con las implicaciones éticas, clínicas y humanas de este enfoque. Muerte como constructo cultural. Para ser ejido, la muerte es un organizador simbólico. Es el límite que hace posible que exista un yo y que ese yo viva dentro de un tiempo. Si fuéramos inmortales, no habría urgencia, proyecto ni deseo. La muerte no destruye la vida, la estructura. Cada cultura responde a la pregunta de qué significa morir, y esa respuesta condiciona cómo se vive, cómo se acompaña y cómo se sufre. Por eso, dos personas con diagnósticos idénticos pueden tener experiencias radicalmente distintas según su marco cultural, religioso o secular. En el cristianismo predominante en Occidente, la muerte está asociada a juicio y trascendencia. Esto no solo influye en creencias, sino en decisiones prácticas, desde la búsqueda del perdón hasta el rechazo a la sedación profunda por temor a no estar consciente en el momento final. Los rituales cumplen funciones psicológicas esenciales. Sostienen a los deudos, otorgan marco de sentido y evitan el vacío simbólico. Una persona educada en esta visión puede experimentar la muerte como examen moral, lo que incrementa la culpa, o en otros casos, favorece la esperanza. Por otro lado,
Cuando hablamos del budismo, el concepto de la impermanencia es crucial. Nada permanece, ni siquiera la identidad. Morir no es una derrota, sino una transición natural. Para el budismo, el sufrimiento surge del apego, no de la muerte en sí. Por eso, prácticas como la meditación sobre el cadáver, presentes en algunas tradiciones, buscan normalizar la finitud y reducir el miedo anticipatorio. Esta visión se ha integrado en programas modernos de acompañamiento en hospitales asiáticos, donde se observa menor resistencia emocional y una actitud más serena hacia el final. Para el hinduismo, la muerte está inscrita dentro de un ciclo mayor de reencarnaciones condicionado por el karma. La responsabilidad no desaparece con la muerte, continúa. Esta concepción puede generar aceptación, pero también miedo si la persona cree que su vida fue moralmente insuficiente. Lo relevante aquí es que la muerte no se interpreta como aniquilación, sino como continuidad. Esto cambia profundamente la vivencia emocional del enfermo terminal. La pregunta deja de ser ¿por qué me muero? Y se transforma en ¿qué significado tiene esta transición? En el Islam, la muerte es parte de la voluntad de Dios. La vida terrenal es preparación para el retorno. Esto genera una actitud de aceptación, aunque no necesariamente ausencia de dolor. El ritual del lavado del cuerpo y la sepultura inmediata refleja una profunda dignidad hacia el moribundo. Para muchos pacientes musulmanes, la dificultad principal no es morir, sino morir sin cumplir obligaciones pendientes, como despedirse o pedir perdón. Un acompañamiento sensible debe considerar estas necesidades espirituales y comunitarias para el Islam. La visión secular contemporánea entiende la muerte como fin biológico irreversible. No hay trascendencia garantizada. El sentido debe construirse durante la vida. Esta perspectiva occidental ha impulsado la medicina paliativa, donde la prioridad no es prolongar la existencia a cualquier costo, sino aliviar el sufrimiento total. Sin un marco cultural o espiritual, algunas personas experimentan la muerte como vacío, lo que incrementa ansiedad, nihilismo o desesperanza. Otras, en cambio, experimentan libertad, la responsabilidad de crear un cierre propio. Las creencias culturales se traducen en decisiones concretas: solicitar o rechazar reanimación, aceptar sedación, despedirse o evitar la conversación. La resistencia suele generar mayor sufrimiento. Cuanto más lucha el paciente contra el hecho de morir, más dolorosa se vuelve la experiencia. En contraste, la aceptación, que no es resignación, facilita reconciliación, comunicación familiar y cierre. Por eso, no basta con controlar síntomas, hay que comprender el marco desde el cual la persona interpreta su final. Conciencia y finitud. La conciencia humana emerge del reconocimiento de límites. Sabemos que nuestro cuerpo es vulnerable, que el tiempo avanza y que la muerte es inevitable. Esta autoconciencia crea angustia, pero también responsabilidad y sentido. Sin la muerte, no habría urgencia por vivir. Sin límite, no habría proyecto. Por eso, la muerte no llega al final, está presente desde el inicio, moldeando decisiones, vínculos e identidades. Desde la psicología, la negación de la muerte fragmenta la identidad. Su integración la reorganiza. En enfermedad terminal, la muerte se vuelve presente antes de que ocurra. La persona no sufre solo por lo que pasa, sino por lo que imagina que pasará. La angustia anticipatoria puede generar insomnio, ataques de pánico, irritabilidad, aislamiento, pérdida de significado y miedo a convertirse en carga. Muchas veces, el dolor físico está controlado, pero la experiencia de morir permanece desbordada. Aquí,
La terapia debe abordar no la muerte futura, sino la vida actual atravesada por la conciencia de finitud. Desde la psicología transpersonal, la proximidad de la muerte puede generar experiencias liminales, estados en los que la identidad personal se amplía y se percibe continuidad con algo mayor. No se trata de negar la realidad biológica, sino de integrar dimensiones profundas de significado. La disolución del yo no es pérdida, sino expansión. La persona deja de definirse exclusivamente por su cuerpo o su historia. Este desplazamiento puede disminuir el miedo, facilitar el perdón y permitir un cierre más humano. Proceso psiquedélico. El proceso psiquedélico no se reduce a una sustancia. Implica preparación psicológica, acompañamiento durante la experiencia y una integración posterior. No se busca prolongar la vida ni inducir euforia, sino transformar la relación con el sufrimiento. La persona no pierde control, se sostiene en un entorno seguro, con supervisión clínica. A diferencia del uso recreativo, aquí el objetivo es terapéutico, ético y estructurado. Lo esencial no es la sustancia, sino el significado que emerge. Es importante añadir que actualmente en México no se encuentra con certificaciones adecuadas para ejercer la terapia psicodélica. Sin embargo, en otros países como en Estados Unidos existe evidencia clínica sobre todas las bondades de este tipo de terapia. Estudios de universidades como Johns Hopkins y New han demostrado que una sola sesión de psilocibina en pacientes con cáncer avanzado puede reducir significativamente la ansiedad ante la muerte y generar efectos positivos sostenidos durante meses. Los resultados no dependen de la dosis únicamente, sino del acompañamiento terapéutico y la integración posterior. La persona no escapa de la muerte, la enfrenta con mayor claridad, aceptación y conexión. No existe evidencia de que esto cure enfermedad, pero sí de que reduce el sufrimiento existencial de la enfermedad. Los efectos descritos por los pacientes incluyen sensación de unidad, disminución del aislamiento interior, reconciliación con su historia personal y reducción de la culpa. Muchos refieren comprensión profunda de que su vida tuvo sentido, aunque no fuera perfecta. No es fantasía ni delirio. Estas experiencias están acompañadas de insight y claridad. La trascendencia no se elimina del dolor físico, pero transforma la vivencia emocional del final. A continuación, abordaremos brevemente un caso clínico. Presentaremos un caso hipotético para resguardar confidencialidad. Mujer de 58 años con cáncer metastásico, dolor controlado pero ansiedad extrema frente a la muerte. Refiere insomnio, pensamientos intrusivos, sensación de ser carga para su familia y pérdida del sentido. Ha rechazado conversar sobre su final por miedo a desbordarse. No presenta síntomas psicóticos ni consumo problemático previo. El sufrimiento principal no proviene del cuerpo, sino de la anticipación del morir. Tras preparación psicoterapéutica y una sesión psiquedélica en entorno clínico, la paciente reporta disminución del miedo, capacidad para hablar del final con su familia y sensación de reconciliación con su propia historia. No desaparece la enfermedad ni el dolor, pero el sufrimiento cambia de cualidad, deja de ser amenaza y se convierte en transición. La frase que resume el proceso es contundente. No dejo de existir, dejo de resistirme. La muerte no es solo un final, sino un lenguaje cultural. La conciencia nace de la finitud. Lo que nos limita también nos hace humanos. El proceso psiquedélico, aplicado con rigor y ética, no promete inmortalidad ni escape, pero sí puede aliviar el sufrimiento existencial y permitir un cierre más digno.
Morir no es desaparecer, es atravesar el límite que siempre nos definió. Acompañar ese tránsito con lucidez es un acto de humanidad. Gracias.